Como veis, hoy sí estamos grabando. Una posibilidad de poner más ejercicios. Sí que estamos pensando en hacer una actividad taller con los dos grupos, tanto de DAM como de DAO, los dos grupos de distancia. Esa actividad taller consta de dos partes. Ya no es autoevaluada, sino que es una cosa que se llama la coevaluación. La coevaluación es evaluar y calificar a los compañeros, ¿vale? Entonces, esa actividad se va a dividir en dos partes. Es una actividad un poco más compleja, ¿vale? En cuanto al contenido de diagrama entidad-relación, porque ya no son partes, todavía no. Es cierto que no había dado a... Ahora. Vale, es un enunciado más complejo del que habéis hecho hasta ahora, porque en lugar de hacer una única transformación de una relación, pues vais a tener que hacer la transformación de un diagrama completo con tipos de relaciones, pues todos los tipos posibles, ¿vale? Lo estamos preparando para que podáis participar tanto el grupo de DAM como de DAO en un curso del aula virtual, que es la plataforma que se utiliza para presencial, y entonces constará, ya os digo, de dos partes. Tendréis tiempo hasta, si no me equivoco, mediados de marzo, sí, hasta mediados de marzo, para que cuando podáis vayáis resolviendo esa actividad, ¿vale? Es decir, generar el esquema relacional correspondiente a un diagrama entidad-relación, y una vez que habéis generado ese esquema relacional, lo dejamos ahí, y cuando llegue el día, que pondremos de límite hasta el 15 de marzo, se os asignarán pues 3, 4 compañeros para que veáis las soluciones que han propuesto ellos. En ese momento se os abrirá la solución correcta y podréis ir comparando la solución de los compañeros con la que vosotros habéis propuesto, y entonces ir calificando, no por lo que a vosotros se os ocurra o no si lo ha hecho igual que vosotros o no, sino conforme a la solución que nosotros os hemos dado. Vamos a ver si hay una participación masiva, entre comillas, porque sé que no es calificable, está fuera del aula virtual, pero sí creo que sí es bastante interesante como actividad. A mí me gusta mucho, lo que pasa es más como dependemos los unos de los otros, es más para presencial que para distancia. Pero bueno, vamos a intentar que os animéis también haciendo algo que estáis pidiendo, y no siendo calificable, pues siempre uno tiene más libertad. Sí que hay menos presión, pero más libertad también para hacerlo bien, y simplemente por el hecho de mejorar su formación, en este caso en el aspecto de transformación del diagrama entidad-relación al relacional, el esquema relacional. Así que seguramente mañana lo tendréis disponible. Hoy lo que nos toca pues es el lenguaje de control de datos, que se refiere a quién va a poder acceder o quién va a poder modificar los datos, qué permisos va a tener cada uno de los usuarios con respecto a los objetos existentes en la base de datos, ¿vale? Si le vamos a dejar eso, pues acceder o modificar o crear nuevos objetos, ¿vale? Y todo eso es una parte del SQL, que es la parte del DCL, del lenguaje de control de datos, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es ver cómo generar o cómo crear usuarios, cómo crear roles, que en Postgre es prácticamente lo mismo un rol que un usuario, y cómo borrarlos o modificarlos en su caso. Lo que pasa será más bien borrarlos pocas veces. Lo normal es crear un usuario para que esté funcionando con la base de datos. Modificarlo, pues se le puede modificar algunos de los límites que tiene, y luego lo que hacemos es asignarle permisos.
permisos sobre los objetos, qué es lo que puede hacer o no puede hacer sobre los objetos. Eso sí, vosotros estáis en una formación que os va a ayudar al desarrollo de aplicaciones web, ¿vale? Entonces hay que saber qué es lo que vamos a necesitar nosotros a la hora de desarrollar páginas web. Cuánto de gestión de los usuarios vamos a tener que realizar, ¿vale? Por un lado, conviene que sepamos cómo crear usuarios, cómo dar distintos permisos, pero también hay que poner los pies en el suelo. No sois administradores de base de datos, sino que lo que vais a hacer es crear aplicaciones. Crear aplicaciones que utilizan bases de datos, eso sí. Entonces, primero, hay que diferenciar lo que es la persona que va a utilizar nuestras aplicaciones, ¿vale?, de los usuarios que van a tener acceso a la base de datos y de los usuarios además que utilizan la aplicación, ¿vale? Entonces, a nosotros lo que nos interesa no son usuarios personas, nos da igual la persona que esté utilizando nuestra aplicación. Nos interesa, por un lado, los usuarios de la aplicación, y hay que diferenciar, y hay cosas muy sencillas. Siento no poder utilizar la cámara hoy, porque es que la he perdido. En realidad está, pero se me sale de la pantalla. Y hasta que no vuelva a poner el tamaño normal de la pantalla, no volveré a encontrar la cámara. La tendré por aquí a la derecha, o eso imagino, ¿vale? Porque, bueno, estar está. Entonces es más difícil que se transmita mi información sin imagen. Pero vamos a intentarlo. Entonces, diferencia primero entre usuario de la aplicación de lo que es la persona que utiliza. Eso es fácil que lo identifiquéis porque ya sabéis, aunque no es algo muy legal, que dos personas pueden estar utilizando la misma cuenta de usuario para acceder a una aplicación web. Es muy habitual que dos personas utilicen la misma cuenta de Netflix para acceder a la aplicación. Entonces, no nos interesan las personas. Es una pena, pero vamos a deshumanizar esto y entonces nos interesa únicamente saber qué cuenta de usuario se utiliza para acceder a nuestra aplicación, ¿vale? Entonces hay dos formas de dar permisos a los usuarios a las bases de datos. Por un lado, vamos a imaginar que los usuarios pueden acceder, cuentas, que los usuarios pueden acceder directamente a la base de datos. Si eso fuera así, yo tendría que coger a Pepe, que sería el primero de los usuarios, y decir qué permisos tiene sobre la base de datos. Cogería a Juan y diría qué permisos tiene sobre la base de datos. Y cogería a Lucía y tendría que decir qué permisos tiene en la base de datos, ¿vale? A cada uno le tengo que dar sus permisos. Y eso se hace, ¿vale? Y para eso hay administradores de bases de datos que se dedican a dar y quitar permisos lo más útiles posible, ¿vale? Que permitan a todo el usuario acceder a lo que tiene permiso y restrinja aquello a lo que no puede acceder. Ahora, ¿vosotros dónde vais a trabajar? Vosotros vais a trabajar en este entorno. ¿Vale? Y si esto fuera la aplicación de Netflix, sí que va a haber distintas cuentas de usuario que acceden a Netflix. Pero en cambio, a la base de datos solo accede un usuario, que es el que hay aquí metido, ¿vale? Y este usuario tiene todos los permisos sobre la base de datos. Entonces, aunque yo voy a enseñar ahora cómo se granularizan los distintos permisos, cómo se le dan permisos muy particulares a cada uno de los usuarios, vuestra labor al final va a ser generar este usuario de aquí que pueda acceder a la base de datos, ¿vale? Distinguiremos entonces el usuario que accede a la base de datos de los usuarios que acceden a la aplicación.
en el aula virtual, por ejemplo, en la plataforma de EAD, cada uno de vosotros tiene una cuenta de usuario. Pero luego, cuando llegáis a EAD, es un único usuario de toda la plataforma Moodle la que accede a la base de datos. ¿De acuerdo? Pues aquí igual. Entonces, ¿qué vais a hacer si tenéis que programar y tenéis que dar permisos para el acceso a la base de datos? Vais a generar un único usuario, uno por aplicación normalmente, y le vais a decir, pues a este, todos los permisos. Que es lo que hacemos nosotros cuando hemos creado alguna vez una base de datos, decimos, pues para esta base de datos el propietario es este, y ya está. Esa es seguramente todo lo que vais a tener que hacer cada vez que instaléis una aplicación o asociéis una base de datos a una aplicación. ¿Vale? Crear un usuario con todos los permisos. No obstante, dicho esto, evidentemente, ¿qué quiere decir? Que si yo voy apurado de tiempo, prefiero que dediquéis más tiempo al DDL que al DCL, a la parte de control de datos. ¿Vale? Siendo interesante, pero, como dice aquí, tiene esta parte mayor interés para los administradores que para los desarrolladores. ¿Vale? Pasamos de todas formas a jugar un poquito con usuarios y roles. ¿De acuerdo? Entonces, ya he dicho que en Postgre viene a ser prácticamente lo mismo. En otros sistemas gestores de datos, por un lado están los usuarios, que son los que pueden acceder a la base de datos, y los roles lo que se utilizan es para agrupar, ¿vale? Agrupar bajo un nombre una serie de privilegios y otorgar todo ese grupo, el conjunto de los privilegios, otorgársela a un usuario. ¿De acuerdo? En Postgre la única diferencia sutil que puede haber es que este puede hacer login y este no puede hacer login, como veremos ahora, ¿vale? Entonces, en principio, create role o create user van a ser similares. Cualquiera de los dos va a crear una cuenta de usuario y esa cuenta de usuario puede tener login, que sería un usuario que va a poder autenticarse, que le va a salir la contraseña y le vamos a tener que poner una contraseña, para eso tendremos que asignársela, o un rol que va a ser con no login. Bien, esa sería la diferencia. Sintaxis es fácil, ¿vale? Y, por ejemplo, podemos crear un rol. Ya veis que aquí he utilizado rol en vez de user, pero vendría a ser lo mismo. Es un usuario que se llama usuario limitado que puede autenticarse con la contraseña RIM juegos. ¿Quién puede ejecutar esto? Evidentemente, para poder ejecutar eso hay que ser un superusuario, ¿vale? Entonces, vamos a probarlo y para eso nos vamos a meter, tengo aquí dos terminales y aquí vamos a ser aquí ya somos superusuario. Bueno, somos todavía un usuario normal de la base de datos. Cuando hagamos PSQL, ahora somos un superusuario y podremos ver qué usuarios hay ahora mismo. Yo en la base de datos, en el clúster de Postgre que estamos utilizando, tenemos estos dos usuarios, alumno y Postgre. ¿Vale? Ya veis que a alumno le estamos dando permiso para casi toda la base de datos. Postgre es entonces el superusuario. Si nos hubiéramos conectado como alumno, no habríamos podido crear al usuario. Si estamos como superusuario, si estamos como Postgres, entonces ya sí podemos crear el rol. ¿Vale? Le hemos llamado usuario limitado y el login, pues ahí lo tenemos. Con lo cual ya podríamos conectarnos como ese usuario. ¿Vale? Es decir, vamos a intentar conectarnos y para eso tenemos que ver cuáles son los
la forma de conectarnos con ese usuario, que habrá que ponerle el menos username o bien -u, y con el -w para que nos pida la contraseña. ¿Vale? Lo demás es igual. Hasta ahora lo que hacíamos era simplemente PSQL-HR y ya estamos conectados. ¿Vale? Porque nos estamos conectando con el usuario alumno. ¿Vale? Pero si queremos utilizar otro usuario que no es el que está conectado en el sistema, tenemos, tal y como lo tenemos nosotros ahora mismo configurado, se puede hacer otras configuraciones de acceso, pero tenemos que decirle, hemos dicho, el -u con el nombre, que es usuario limitado, con el -w para que me pida la contraseña, y además hay que acceder por TCP/IP. Si me pide la contraseña es RIM juegos. A ver si... Bueno. El -h... Ah, bueno, y a la base de datos. Me está diciendo que a la base de datos que queramos conectarnos. A ver. Ahora sí, estamos conectados. ¿Vale? Si le ponemos, a ver, Connect Info, me parece que es, un segundo. Con info, ¿vale? Si le ponemos con info, ¿vale? Me dice, estamos conectados a la base de datos HR, pero ahora somos el usuario limitado. En el servidor que estamos, en qué puerto, ¿vale? Es decir, yo soy el usuario limitado. Pero como su nombre indica, si a pesar de estar en HR, en el esquema public de HR, si hago un select asterisco from employees, me dice que no. ¿Vale? Me he podido conectar porque tengo permisos de conexión, pero puedo hacer bastante poco con esa base de datos. ¿Vale? Sí que me salen las tablas, pero no tengo acceso a la información que hay dentro de las tablas y por supuesto ni las puedo modificar, ni las podré borrar, ni nada de eso, ¿vale? Esa es la forma que tenemos de crear un usuario y luego conectarnos a la base de datos, a una base de datos concreta más que a un servidor, igual que teníamos anteriormente con el deliver, ¿vale? Si queremos modificarlo, pues podemos decirle que a partir, por ejemplo, que alguien se va de vacaciones, pues durante un trimestre no debería poder autenticarse, ¿vale? Durante el tiempo que esté de vacaciones, ¿vale? Entonces le podríamos poner, modificamos el rol o el usuario con ese nombre y le ponemos el with no login y ya pues no debería poder conectarse. ¿Que vuelve de vacaciones? Pues le asignamos otra vez el login y se podría volver a conectar. ¿Vale? O cambiar la contraseña o decir, ¿vale? Si, por ejemplo, a vosotros cuando hagáis la FCT, cuando empecéis la FCT os darán seguramente un usuario, ¿vale? Pero cuando terminéis la FCT ya no deberíais poder autenticaros. Entonces lo que se haría sería este usuario es válido hasta y se os pone la fecha de finalización de la FCT. Entonces a partir de ese momento ya no podríais conectar a esa base de datos. Se queda ahí configurado de manera automática cuando se da de baja a ese usuario, ¿vale? O para asignarle roles. Ya veremos lo que son roles de verdad, la agrupación de permisos bajo un nombre
y cómo se le asigna a uno de los usuarios existentes. En este caso, bueno, lo veremos luego con el grant, ¿vale? Borrar a un usuario, pues con el drop role. Si ya no lo necesitamos y en ese momento no es que lo hayamos configurado con tiempo, sino que en ese momento ya sabemos que no es necesario, pues podríamos hacer el drop role de usuario limitado. ¿De acuerdo? Aquí, mientras esté conectado, pues todavía podrá hacer algo. En cuanto salga, si intenta volver a acceder, HR, sí, y RIM juegos, vale, ya sí que no me deja. ¿De acuerdo? Si lo creo otra vez, pues con la misma sentencia, sí me deja. ¿Vale? Entonces esa sería la forma de borrar un usuario existente en la base de datos. Como os dije, cuando creamos tablas, vistas, índices, habrá un create, un alter y un drop. Entonces en usuarios también existe el create, el alter y el drop como existía antes. ¿Vale? Bien, eso es lo que podemos hacer con los usuarios. Darle alguna de las propiedades que no tenía, modificar la contraseña, modificar si es login o no login, hasta cuándo es válido, hasta cuándo va a poder existir esa cuenta de usuario, pero luego cuando queremos no solo que exista el usuario, sino que pueda hacer algo, le tenemos que asignar privilegios. ¿Vale? Entonces, en principio existe una lista de privilegios que nosotros podemos utilizar aquí. Ya no creamos los privilegios, sino que es asignarlo, con lo cual al asignar ya no es un create, sino que en este caso es un grant. Otorgo una serie de privilegios o todos en alguna tabla. ¿Y a quién se lo otorgo? Y como veis, la lista de privilegios para una tabla será el select, el insert, el update, el delete o el truncate. ¿Vale? Esas son la lista de privilegios. Le puedo dar uno, le puedo dar tres o le puedo dar todos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos, y por esto tenemos dos terminales. Digamos que en el terminal de la izquierda sería el usuario el superusuario, el usuario administrador, y a la derecha el usuario limitado que hemos creado. Esta primera sentencia ya la tenemos hecha, ¿vale? Y ahora nos vamos a conectar, si es que no lo estuviéramos, como habéis visto anteriormente, al servidor, en este caso a la base de datos HR. Os pongo ahí la contraseña por si quisierais luego ir reproduciéndolo aquí. Esto, a ver si me acuerdo de borrar. Bueno, que quería la pantalla en limpia. Ahora no me acuerdo cómo era la de borrado de la de limpieza del terminal. Clear, pero clear con, a ver, no, así sí, pero entonces tengo que volver a entrar.
Bueno, no pasa nada. Vale, ya estamos dentro, entonces tenemos que somos superusuarios, hemos creado al usuario limitado, nos hemos conectado a la base de datos HR con ese usuario limitado y entonces ya podemos probar, como hemos hecho antes, a hacer algún tipo de select, ¿vale? Por ejemplo, select. Podría intentar hacer cualquier otra cosa, ¿vale? Si, como hemos hecho antes, si intentamos select asterisco from employees, hemos dicho que no tenemos permiso. Vamos a otorgarle el permiso de select a ese empleado, a ese usuario, ¿vale? Y hemos dicho que para otorgar es grant. En este caso vamos a tener que otorgar el privilegio de select en la tabla, hemos dicho en la tabla employees. ¿Y a quién se lo vamos a otorgar? En este caso, al usuario limitado. Bueno, porque aquí estamos, cuidado que aquí no estamos en HR, ¿vale? Entonces nos tendríamos que conectar a HR. Ahora sí que estamos en HR y entonces sí que podemos, ¿vale? Ahora sí que me dice, le has otorgado el privilegio, ¿vale? Si nos conectamos directamente como Postgre, como usuario Postgre, en principio nos conectamos a la base de datos Postgre. En esa base de datos no existía la tabla HR, por lo que hemos tenido que cambiar a la base de datos HR. Podríamos haber salido y haberle dicho conéctame a la base de datos HR, o podríamos, como hemos hecho, el contrabarra C para cambiar a HR. Una vez que el gestor de base de datos me ha dicho que sí, que puedo, que lo he otorgado correctamente, pues entonces ya sí que podré hacer el select asterisco from employees, ¿vale? Y como vemos, ya sí que me deja acceder a esos empleados, ¿vale? Sí que no podré insertar o borrar empleados, ¿vale? Ni borrar cualquier otra tabla. Sigo sin poder acceder, por ejemplo, a la tabla departments. Sí que tengo para empleados, pero no tengo para departamentos, porque el único permiso que se me ha concedido es el de visualizar los registros de empleados. Evidentemente, si quiero que también sea departamento, pues tendré que seguir asignando permisos a cada uno de ellos, ¿vale? A cada una de las tablas y cada uno de los permisos que yo quiera. O bien, si quiero que pueda insertar y borrar y modificar los datos, pues entonces en vez del select que hemos dicho, que podría ser el grant all o all privileges en departamentos de usuario limitado. ¿Vale? Aquí ya podría, no lo voy a hacer, ¿vale? Ya veremos cuando tengamos que modificar en la siguiente unidad, no, en la unidad 6, pues veremos cómo hacer que las modificaciones puedan ser deshechas, ¿vale? Carlos, voy a probar el CLS, pero es que ya lo había probado, ¿vale? Os lo diré en otro momento, porque ahora no me acuerdo y no es cuestión de estar mirando la ayuda más tiempo en medio de la tutoría. Bueno, como veis, lo que es importante es asignar correctamente los privilegios y asignar, si se puede, únicamente a aquellos que necesita el usuario y que debería tener el usuario. Por eso se puede granularizar, por eso se le dan permisos muy concretos. Sí, este usuario puede solo ver datos,
para que no toque y para que no pueda estropear nada de los datos existentes en esa base de datos. ¿De acuerdo? Si quiero yo probar la inserción, ¿vale? Pues en principio, si yo cojo esto, ahora mismo no tengo permiso para todo en departamentos, pero no tengo permisos para, por ejemplo, en jobs. Si intento hacer una inserción, la tengo por aquí, la voy a copiar. Si intento hacer una inserción, es decir, crear un nuevo registro en jobs, ¿vale? Pues ya me está avisando de que me va a dar un permiso denegado. No, pero sí. ¿Vale? Es que se me ha copiado en vez de así. ¿Vale? Entonces ya me sale el error permiso denegado a la tabla jobs. Esto es lo que me ha lanzado el sistema, aunque no lo hubiera puesto esto. ¿Vale? Es simplemente, como sabéis, un comentario. No tengo permisos para la tabla jobs. Hemos dado a la tabla de departamentos, le hemos dado todos los permisos. A la tabla de empleados le hemos dado solo el select. Puedo asignar a ese usuario más privilegios en jobs. ¿Vale? En este caso, sobre la tabla jobs se va a poder ver los datos, insertar nuevas filas, modificar las filas existentes o borrar filas. Y puedo ahora intentar, aquí en este terminal, insertar un trabajo que sea TCH de profesor con los salarios mínimo y máximo, ¿vale? Y sí que me deja insertar. Me deja insertar y evidentemente para que se quede la tabla como estaba, también me va a dejar borrar ese trabajo, porque tengo el privilegio de borrar. Es decir, yo puedo hacer el delete from jobs, where job id, ¿vale? Entonces se me han otorgado más privilegios y esos privilegios los puedo utilizar a partir de ese momento, hasta que me los retiren, y me los van a retirar enseguida, ¿vale? En el caso de querer quitarle a alguien un privilegio porque lo está utilizando mal, por ejemplo, pues entonces lo que hacemos es revocar. Revocar es quitar uno de los privilegios que tiene un usuario. Tenemos que indicar igual el privilegio o todos, tenemos que indicar igual en qué tabla, o bien en todas las tablas en un esquema. Esto también lo podemos hacer si queremos otorgar pues a otro usuario, aunque no sea el propietario de la base de datos, todos los privilegios sobre todas las tablas en un esquema, ¿vale? Y en este caso es el revoke, en vez de a, pues se los quitamos de, ¿vale? Entonces cambia el to, que en el grant se utiliza el to, y aquí en el revoke se utiliza el from. ¿Vale? Entonces tenemos, por ejemplo, que yo le puedo quitar, a pesar de que tenía todos de inserción de borrado, yo le puedo quitar uno de ellos al usuario limitado. En este caso le voy a quitar el privilegio de select. ¿Vale? Entonces le decimos, volvemos al usuario, bueno, de momento tenía estos, y lo que vamos a hacer ahora es revocar el privilegio, hemos dicho, de select en la tabla jobs, from, en vez de to, usuario limitado. Le pongo el punto y coma, ya se lo he quitado, con lo cual from jobs me vuelve a dar
que ese permiso no lo tiene. ¿Vale? Le he quitado solo uno, pero podría quitar todos. Todos los que le he otorgado anteriormente. ¿De acuerdo? Ya no tendría en esa tabla, bueno, aunque no exista, antes de ver si existe un TCH que ya lo había borrado, me dice que borrar no puedo borrar nada. ¿Vale? O bien puedo, hemos dicho, eliminar todos los permisos o algunos de ellos en todas las tablas en el esquema public, por ejemplo, que es en el que estamos. Con lo cual ya no tiene tampoco permisos ni en departments, ¿vale? Ni tiene permisos en employees, que también los tenía. Evidentemente esto es bastante bestia, el dar o quitar privilegios en todas las tablas, pero bueno, ya os digo que en el caso de precisamente las bases de datos asociadas a aplicaciones web se suele hacer. Solo un usuario, solo se crea un usuario y se le da todos los permisos en todas las tablas. Por ejemplo, si yo quisiera tener una aplicación asociada a la base de datos HR y tengo como usuario con todos los privilegios a usuario limitado, ¿vale? Pues entonces le diría ahora es tú, ¿vale? Le he otorgado, que vuelvo a repetir, esto sí se hace mucho. Bueno, mucho, una vez por cada aplicación, una vez por cada base de datos. En realidad lo hacemos la primera vez que instalamos y ahí se queda. Ya vuelve a tener todos los permisos en employees, en departments y en jobs. No solo, ¿vale? Ahora me dice que no se ha borrado ninguno, sí que tenía permisos, pero como ya no existe el TCH, pues no lo borra. Y tenemos permisos para todas las tablas en el esquema public. ¿De acuerdo? Este sería otorgar y revocar. Otorgo con grant, revoco pues con el revoke. ¿Vale? Y luego tenemos lo que son los roles, ¿vale? La posibilidad de otorgar a través de los roles, ¿de acuerdo? Y yo puedo, por ejemplo, crear un rol, ya hemos visto cómo. Aquí no, que no voy a poder. En este caso no le tengo que dar ni contraseña, ni le tengo que decir login, porque lo que voy a hacer es asignarle a este rol, le voy a asignar permisos. Y luego esos permisos se los voy a dar a uno o más usuarios. Entonces, por ejemplo, ya sabéis que vosotros tenéis un rol en la plataforma EAD, tenéis el rol de estudiante, y con el rol de estudiante, simplemente al asignaros ese rol, se os están asignando una serie de permisos. A los docentes, pues se nos asignan otro rol de docente, y asignando el rol tenemos asignados automáticamente los permisos asociados al rol, ¿vale? Pues aquí en la base de datos se hace similar. Si yo tengo muchos usuarios, en vez de ir dándole permisos a cada uno de los usuarios por separado, les asigno roles. Yo tengo a lo mejor usuarios que son todos del departamento de informática, y todos los usuarios del departamento de informática van a tener los mismos privilegios, pero en lugar de darle a cada uno de esos privilegios, lo pongo en un paquete y se los asigno todos, y de tal modo que luego, si necesitan
algún privilegio más se lo otorgo al rol y automáticamente lo obtienen ellos, o se lo retiro del rol y automáticamente lo pierden, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si antes hemos dicho que vamos a revocar a usuario limitado, ahora no puedo hacer nada. Bueno, lo tengo aquí. Ahora mismo no puedo hacer nada. Le hemos retirado todos los permisos. Hemos creado el rol de administración y vamos a asignarle a ese rol admin, le vamos a asignar todos los permisos. Y ahora lo que hacemos es asignarle a todos los usuarios que queramos, en este caso solo vamos a tener uno, le vamos a asignar el rol admin al usuario. Y aquí ha cambiado un poquito, dice, le hemos otorgado un rol. Entonces no le hemos dado directamente todos los permisos a usuario limitado, pero al darle este rol le estamos asignando todos los permisos que tiene el rol, en realidad todos, ¿vale? Con lo cual vuelve a tener permisos sobre todas las tablas, aunque no sea directamente, no se le haya asignado directamente. Si yo le quito pues entonces le estoy quitando al rol, no directamente a usuario limitado, pero el que se ve afectado es usuario limitado, que dejaría de tener permisos en jobs, aunque seguiría teniendo permisos, por ejemplo, en departments. ¿Vale? Entonces, ¿contratamos a alguien del departamento de informática? Pues le asigno el rol directamente y ya sé que tiene los permisos justos para lo que tiene que hacer en el departamento de informática, ni más ni menos. ¿Vale? Vamos, si tenéis alguna duda, y si no, os pongo ¿vale? Por ejemplo, de esto no puede haber ejercicios del juez, porque el juez necesita tener muy controlados los permisos, ¿vale? Y sí que puede salir, porque está en vuestros criterios de evaluación, ¿vale? Alguna pregunta sobre dar o retirar permisos. El puede no quiere decir que haya garantías, ¿vale? No solemos poner muchos ejercicios de esto. A ver, ya estáis viendo que tampoco es difícil, ¿eh? Os voy a poner un ejercicio. Os lo pondré luego también en el aula, ¿vale? Para que, si queréis, podáis practicar un poquito con esto y ver la solución. Ahora os lo pongo entre los ejercicios, los documentos de la tarea. A ver si puedo seleccionarlo bien. Ahora.
esto no hace falta, ¿vale? Pues un ejercicio sería creación y gestión de usuarios. Dice que se nos ha asignado la tarea de configurar la seguridad de la base de datos HR y debemos crear un usuario llamado analista HR con contraseña clave segura. Vale, pues evidentemente esto lo tiene que hacer Postgre, es decir, en este terminal, ¿de acuerdo? Y tendríamos que crear al usuario con create user o con create role. Tendríamos que decir cómo se llama, que era analista HR, que puede hacer login, ¿vale? Es decir, with login, ¿vale? Y password, que tendría que ser, hemos dicho, clave segura. Vale, ya se ha creado el rol, podemos verlo con /du, pues vemos que es analista HR. ¿Vale? El rol admin luego lo podremos quitar y el usuario limitado también. Fijaos que rol admin no puede conectarse, no puede hacer login, pero en cambio analista HR y usuario limitado no pone nada de eso. ¿Vale? Ya tendríamos este primer ejercicio. Luego dice, vamos a otorgar al usuario analista HR el permiso select en todas las tablas de la base de datos HR. ¿Vale? Entonces sería en el esquema public, ¿vale? Solo select, grand select on. En el esquema public que hemos dicho al usuario analista y así está otorgado. Ahora dice que vamos a crear otro usuario llamado adminhr y con contraseña admin. Pues tendríamos que, vamos a hacer prácticamente lo mismo. La contraseña es contraseña HR y el nombre adminhr, si no me equivoco. Eso es. Y dice que al usuario adminhr select insert update, si es más de uno lo podemos hacer así con comas, lo mismo en todas las tablas, ¿vale? Y luego veremos lo del índice, perdón, lo he hecho aquí mejor, en vez de solo select pues tendríamos que ponerle todos los privilegios a adminhr. Y delete no, perdón. Así, ya está aplicado. Ahora que tenga también adminhr, que tenga permisos para crear índices en la tabla employees. Pues sería... habría que ver el gran create... a ver, este es create index on es create y así puede crear todo. Bueno, este lo tengo que mirar a ver cuál es el privilegio concreto. Sí, porque este lo voy a quitar porque este es mejor, no es exactamente esto, porque para poder crear
índices lo que necesito es espacio del table espacio, así que ese lo dejamos. Y luego a través de roles, pues ya os lo he dicho, no lo voy a ir haciendo. Crear el rol, este simplemente es que no tenga el with login, ¿vale? De todas formas os lo iré poniendo. Otorgar al rol es lo mismo que otorgar al usuario, ¿vale? En todas las tablas. El grand select on all tables in schema public to analista role. El asignar el rol, ya habéis visto que este sería, si lo tuviéramos ya hecho, pues sería simplemente grant, se llama analista role to analista HR. ¿Vale? Lo que pasa es que no hemos creado el analista role, pero bueno, sería así. Otorgar un rol, es decir, no, Julia, si es que el problema es que para crear un índice en otro sistema gestor de base de datos sí se hace con el create index, pero que es un privilegio en sí mismo, pero aquí no está tan granularizado ese create, y lo que hay que decirle es generar cosas en un table space, es decir, tener espacio en el disco para que pueda crear ese índice. Entonces es otra cosa, ¿vale? Entonces ese no lo tendréis puesto. Y luego pues sobre una vista dice crea un usuario llamado analista vistas con la contraseña y que tenga permisos de select sobre esa vista, ¿vale? Que es lo que ya os dije que es normal. Las vistas se utilizan también para otorgar, para dar permisos muy selectivos. Es decir, no ya que un usuario pueda ver todos los datos de una determinada tabla, que sería el select sobre la tabla. Es que hay a lo mejor algunos datos que determinados usuarios no deberían ver de una tabla. Vuelvo a repetir, pueden ver cuál es el correo electrónico a lo mejor de un usuario, pero no puede cuál es la contraseña del usuario. Entonces se hacen vistas y se otorgan privilegios sobre las vistas. Eso se hace a menudo. Bueno, lo dejamos aquí. Ya os digo que este ejercicio os lo pondré con las soluciones correspondientes para que podáis trabajar un poquillo sobre ello, aunque vuelvo a repetir que vuestra tarea normalmente será crear un usuario y otorgar todos los privilegios sobre ese usuario. ¿Vale? ¿Alguna cosilla más?